Listo. Entonces hoy vamos a avanzar sobre Aristóteles, sobre su filosofía. Antes de ingresar a esto, vamos a decir quién era Aristóteles. Aristóteles nació en esta gira, ya en la ciudad de Macedonia, en el año más o menos 3084 antes de Cristo, ¿ya? Su padre era médico y también era muy amigo del rey de Macedonia, que era abuelo de Alejandro Magno. También él era aristócrata porque era de una familia rica. Ingresó a la academia muy jovencito, ¿no? Ingresó a la academia de Platón y allí estudió todas las ciencias, la astronomía, las matemáticas, la filosofía, la biología, etcétera, ¿ya? Y gastó toda su fortuna comprando libros, ¿ya? O sea, era un estudioso, un erudito. Además que construyó una de las mejores bibliotecas de Atenas, muy aparte de la biblioteca de Alejandría, por si acaso. Ya había una biblioteca que era la sub de Alejandría, que era una biblioteca, no me acuerdo el nombre, pero era una biblioteca especializada en filosofía, que tenía copias en la biblioteca de Alejandría. Un ratito, ya, ahora sí. Aristóteles, como dato curioso, a los 53 años, cuando fundó la escuela del Liceo, porque su escuela se llamaba Liceo, eh, lo fundó en el Peripatos, ¿ya? El Peripatos era un campo atlético de los terrenos del templo de Apolo, entonces ahí fundó su escuela. Además que al ver esto, Alejandro Magno posteriormente mandó a construir una de las estatuas del filósofo. Gracias a esas estatuas conocemos cómo era Aristóteles, ¿ya? Cuando murió uno de los reyes atenienses, los últimos reyes atenienses, a Aristóteles lo persiguieron por todo lado, ¿ya? Y obviamente él muy anciano, más o menos por 322 antes de Cristo, murió casi solo, ¿ya? Y nadie supo más de él. ¿Qué aportes tiene Aristóteles? Aristóteles sabemos que es el padre de la lógica, ya de la lógica formal. Al contradecir todos sobre los mundos inteligibles, el mundo de las ideas, a su maestro Platón o Aristóteles, que se llamaba, tenemos ya la estructura de la lógica formal, ¿ya? Ustedes han avanzado en tercero de secundaria la lógica formal, ¿no ven? Los juicios, también han avanzado el razonamiento, el silogismo, etc. Además que según Aristóteles, la función de la lógica, ¿cuál era? Es mostrar cómo la ciencia se resuelve o resuelve cualquier problemática. Entonces podemos resolver cualquier cosa con la lógica. Luego tenemos la metafísica, la primera física. Meta es uno, física, naturaleza, de physis, ¿no? La primera naturaleza. Aquí Aristóteles estudia el ser. Lo llamó sabiduría, ¿ya? Lo llamó sabiduría o filosofía primera. Se ocupa de lo más universal que existe, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? El ser en cuanto a ser y sus atributos esenciales. Son las cosas reales. La metafísica de Aristóteles va a ser un libro también muy leído hasta ahora. Ya es interesante ese libro. Sería bueno que también ustedes den una ojeada a ese libro. Dentro de la metafísica tenemos la estructura ya de la materia y forma, que esta parte de Aristóteles va a servir mucho para la Edad Media, para la filosofía medieval. Tenemos la forma, la materia. La forma es la esencia de las cosas, la sustancia segunda, la especie, y es eterna. La materia, por ejemplo, es algo más no complejo, básico para Aristóteles. El bronce o la madera, por ejemplo. Aristóteles le va a llamar materia próxima o segunda perceptible a los sentidos. La madera lo puedo tocar, es algo que se puede percibir por los sentidos, ¿ya? Ahora, ambas son eternas, pero no existen independientemente, sino en forma compuesta. La forma y la materia existen, ya pueden ser eternos en algunos casos,
pero en algunos casos no lo van a hacer. También tenemos otra característica, el acto y la potencia. Se van a acordar que cuando veamos a Santo Tomás de Aquino vamos a ver estas cuestiones de Aristóteles, pero según Santo Tomás de Aquino, el acto y la potencia. Todo ser tiene dos dimensiones o dos aspectos. Lo que ya es el acto y su capacidad para llegar a ser la potencia. ¿Ya? El acto es el fin de la potencia, es lo que va a decir Aristóteles. ¿Ya? ¿Cuáles son sus causas según esto? Son la causa formal, la eficiente y la final. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el primer motor. Para Aristóteles había un ente que era el primer motor que movía todo. Era el encargado del tiempo, del movimiento de las cosas eternas. Todo lo que se mueve es movido por otros. ¿Ya? Tenemos el conocimiento, la nociología según Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles en cuanto al conocimiento? Solo es posible el conocimiento cuando se ocupa de las cosas sensibles del mundo, lo que podemos percibir con los sentidos. Momento, es bien extraño que diga eso Aristóteles, pero tiene que ver mucho con el acto, la potencia y las causalidades que daba Aristóteles. ¿Ya? Todo conocimiento empieza por las sensaciones y suele terminar en el pensamiento. Cuando dice que suele terminar en el pensamiento, quiere decir que algunas personas no tienen la potencia de percibir completamente con las sensaciones. Ya, o sea, en otras palabras, en nuestra época algunos no llegan a ese punto de potencia máxima de su ser para interpretar algo. Entre estos niveles tenemos la sensación, la experiencia y la imaginación. Miren, Aristóteles ya bastante, o sea, mucho tiempo antes se adelantó a dar teorías tanto de psicología con las sensaciones y de las experiencias y de la imaginación. Hasta ahorita tiene que ver mucho con la psicología esto. Vamos con la ética. La ética tiene que ver con la felicidad y con lo del hombre, ¿ya? ¿Dónde encontramos la estructura ética de Aristóteles? En el libro Ética Nicómaco, ¿ya? Y también en el libro La Política de Aristóteles. Y ahí encontramos muchas cosas en cuanto a ética. El trabajo intelectual de este autor, que se dedicó bastante a las ciencias naturales y a la filosofía, ¿ya? Dentro de esto está la ética y la felicidad, obviamente. ¿Qué era la felicidad para Aristóteles? Como para todos los ricos, la felicidad se encontraba en la acumulación de bienes materiales, pero eso le impulsó a Aristóteles a pensar un poquito más allá. Este filósofo Aristóteles creyó que se consigue todo lo material con el uso del razonamiento, o sea, una persona que es inteligente va a ser rica, es lo que decía Aristóteles. Ya a través de eso va a ser feliz. Y que el bien supremo al que debe aspirar el hombre es utilizar su pensamiento. Si utiliza su pensamiento, va a ser feliz. ¿Ya? De por medio del pensamiento está el conocimiento, está la nociología, está la lógica, la misma lógica de Aristóteles. Entonces, la ética estudia la justificación racional de las normas morales de conducta humana. ¿Qué tiene que ver con Aristóteles con la ética? De hecho, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, son político, ¿ya? Además que el hombre, eh, bueno, Aristóteles creía que existe dos tipos de hombres, ¿no? Los que gobiernan y los que son gobernados. En ningún momento los que son gobernados van a poder gobernar, porque no saben, y tampoco son éticos. Es lo que creía Aristóteles, por si acaso. Y los que gobiernan son, tienen un punto alto, tienen la potencia ética para gobernar. No son corruptos, tienen bastante desarrollado el pensamiento, tanto filosófico como científico, así que no pueden caer en una corrupción, pero la corrupción es algo que no es ética y más allá de eso, que no es inteligente. O sea, la corrupción es para personas que no son inteligentes, es lo que va a creer Aristóteles, ¿ya? Entonces, Grecia tenía que estar gobernada por el rey filósofo, ya el rey que era
que sabía de filosofía, de ciencia, de matemática y de otras cosas más, que no se prestaba a nada de corrupción ni nepotismo, nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces, por eso él podía gobernar, porque esa persona llegó a la parte final de la potencia. ¿Ya? Entonces, por eso, a través de eso, vamos a decir que Aristóteles justificaba un poco la esclavitud. ¿Ya? Aristóteles decía que había personas para ser gobernados, entonces esos gobernados tenían que callarse y vivir su vida. Si te tocó ser esclavo, ni modo, no puedes hacer otra cosa. Has nacido para servir, vas a tener que morir sirviendo. ¿Ya? Es un poco extraño hablar de eso en esta época, en el siglo XXI, ¿no? De racismo, y también es un poco chocante hablar de esclavitud. Pero tengan en cuenta que los griegos eran un pueblo que esclavizaba, era un pueblo tranquilo y esclavizaba normalmente, y justificaba la esclavitud todavía, ¿ya? La política, en cuanto a Aristóteles, el libro La política de Aristóteles, ¿sí? Aquí está, en esta parte, Aristóteles ya hace una estructura de cómo es el gobernante, cómo tiene que dividirse un Estado, ¿ya? Obviamente va a decir él, también va a dar algunas ideas de dividir el Estado. Este libro, La política de Aristóteles, va a ser eh, el comienzo para que Santo Tomás de Aquino escriba La ciudad de Dios, ¿ya? En la política de Aristóteles averigua el bien del humano. ¿Cuál es el bien del humano? También entender al humano para la sociedad y conseguir una perfección individual como colectivo, ¿ya? El Estado. El fin del Estado es la felicidad de los ciudadanos. Ciudadanos felices son ciudadanos aptos en pensamiento, que son racionales, y además que todos los que son racionales son ciudadanos. Los que no son racionales no son ciudadanos. ¿Y quiénes son los racionales? Son los que gobiernan. Entonces los demás que son gobernados no son racionales, porque necesitan de alguien que los gobierne. ¿Ya? Es medio chocante hablar de esto ahora, pero pueden leer La política de Aristóteles, un libro así es un ladrillo, ya un libro súper grueso, entonces pueden ir en esta cuarentena que es súper larga, entonces pueden ir leyendo, ¿ya? Ahora, solo en el Estado se puede conseguir que reine el bien y la justicia. El bien y la justicia es alejarse de la corrupción, alejarse del nepotismo, alejarse de todas las cosas malas que manchan un Estado y que echan a perder un Estado, ¿ya? Por eso el hombre tiene la razón. Si no fuera como otra persona que no tuviera razón. De hecho, los ciudadanos no tienen razón, o sea, los que son gobernados, no son ciudadanos y mucho menos son personas, según Aristóteles, ¿ya? El hombre que tiene razón habla, dialoga y comunica. Y además es un ser social por naturaleza, ¿ya? Entonces ahí tenemos unas características del hombre. Dentro del Estado vamos a tener también la idea de Dios para Aristóteles. Al parecer Aristóteles tenía una idea monoteísta de Dios, ¿ya? Todavía no conocía el Dios cristiano, por si acaso. Pero para él, ese ente que movía las cosas, que estaba a cargo y era el autor del movimiento, era el primer motor, que posteriormente Santo Tomás de Aquino lo va a llamar Dios, ¿ya? Es decir, que todas las cosas del mundo se mueven gracias a ese motor, al primer motor. Por ejemplo, las estaciones del tiempo, el transcurrir del día y de la noche, o de la misma vida ya que nos gobierna ahora, empieza en una concepción y termina en la muerte. Entonces, eso también le llamaba la atención a él, ¿ya? Entonces, ¿quién está a cargo de este movimiento? Si antes Tales de Mileto decía que los dioses nos manejan como títeres, ¿por qué tenemos que seguir creyendo eso? Es lo que decía Aristóteles. No, hay un primer motor, hay algo que lo mueve. Entonces, ¿qué será? Yo lo voy a llamar primer motor, es lo que decía Aristóteles. Posteriormente, vuelvo a repetir, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, San Agustín van a empezar a rastrear toda la teoría aristotélica, van a decir, no, este se llama Dios, ¿ya? Entonces el primer motor es lo que mueve todo.
es el ser que no posee ni cuerpo ni sexo, no tiene nada, pero que también es inmutable, es perfecto y es eterno. No lo podemos ver. Según Aristóteles tampoco lo podemos percibir, solamente sabemos que está ahí. ¿Y eso de dónde saca Aristóteles? Del mundo de las ideas de Platón, de su maestro Platón, del topos Uranus. ¿Ya? Ahora, hablando del Estado, para Aristóteles era muy importante la educación. Él decía que el Estado debe ocuparse de la educación del ciudadano. La educación es la base del Estado, según para Aristóteles. Si un Estado no tiene planificado algo de educación, una estructura educativa, es un Estado cualquiera, es un Estado salvaje, es lo que decía Aristóteles. No hay organización, por lo tanto está desordenado. Ni el primer motor lo va a poder salvar, es lo que decía Aristóteles también. Además que el Estado debe educar al ciudadano de acuerdo a la forma de gobierno. Lo primero que se debe enseñar a todos los hombres es la obediencia a la ley, ¿ya? Porque quien no obedece la ley no puede mandar. Es lo que dice Aristóteles, así de seco. Si no obedeces la ley o no respetas la ley, no puedes mandar. No estás capacitado para hacer eso. En un estado existen diferentes modos de vida, ¿ya? De cada uno. Entonces hay diferentes costumbres y creencias. Por eso que un estado plural es más difícil de manejar, porque no los vas a poder meter en una sola bolsa a todos. Entonces tienes que estructurar políticas diferentes para esa pluralidad y que todos se mantengan tranquilos y que se respete lo que tenga que respetarse, ¿ya? Pero sí se puede constituir esa pluralidad en solo uno, porque se puede conseguir una sola característica, ¿ya? Y se puede enseñar a través de la educación. Además, se enseñaba a respetar la organización social y a buscar el perfeccionamiento social a través de la filosofía.